Buenos días a todos y bienvenidos al ciclo de sesiones informativas online en materia de innovación, cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial, organizado por Andalucía Trade como parte de la Enterprise Europe Network. De la mano de expertos ponentes de la empresa Playatech, a lo largo de este mes de mayo y el mes de junio intentaremos poner en valor la importancia de que las organizaciones interioricemos la necesidad de contar con una cultura de innovación, alineada con los objetivos empresariales para poder impulsar la capacidad de transformación y competitividad en un mercado global donde es necesario diferenciarse para lograr ventajas competitivas. Para lograr este fin, es necesario asumir que la innovación es un medio, no un fin, por lo que no se improvisa y es imprescindible contar con dos elementos claves, la actitud y las herramientas. Actitud porque las personas somos el epicentro de las organizaciones y herramientas porque la actitud por sí sola no es suficiente. Cada situación, cada cliente requiere elegir las herramientas de innovación más adecuadas para conseguir los resultados deseados. Este ciclo se ha estructurado en torno a 8 sesiones informativas online temáticas orientadas a abordar de manera transversal cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial, profundizando en una serie de temas. El primero fue la innovación como motor de la competitividad, que tuvo lugar el pasado lunes 5 de mayo. Hoy, 12 de mayo, veremos las normativas ISO en la gestión de la innovación. El lunes que viene, 19 de mayo, incentivos fiscales para la I+D+I. El 26 de mayo, gestión y tecnología del proyecto de innovación. El 2 de junio, certificación de las pymes innovadoras. El 9 de junio, inteligencia artificial para la gestión de los proyectos. El 16 de junio, innovación y de estrategia digital. Y por último, el 23 de junio, innovación abierta y colaboración. Hoy lunes, pues, continuamos el ciclo con el segundo webinario, Normas ISO para la gestión de la innovación, de unos 90 minutos aproximadamente. Comenzaremos con una presentación de los servicios del Enterprise Europe Network de la mano de nuestra compañera Cristina Cabeza Fernández, para seguidamente de la mano de Rafael Barajas, comenzar este webinario diseñado específicamente para las pymes interesadas en estructurar y sistematizar y certificar sus procesos de innovación conforme a los estándares. Por último, dedicaremos un espacio a las preguntas de los ponentes. Si lo desean, pueden durante la exposición mandarnos sus preguntas a través del chat y nosotros se las trasladaremos las preguntas a los ponentes, y si no, pueden esperar al final del webinario y preguntar directamente pulsando en la pantalla, como pueden ver debajo de su pantalla, el icono de reacciones y dar al icono de levantar la mano. Recordarles también que este webinario será grabado, por lo que si alguna persona no desea que su imagen aparezca en la grabación, puede desconectar la cámara. Y también recordarles que si desean que les remitamos el material presentado en el webinario, necesitamos que se identifiquen en el webinario, además de con su nombre, también con la empresa a la que pertenecen, para así nosotros poder identificarle y mandarle el material. Sin más dilación, doy paso a nuestra compañera Cristina Cabeza, que nos presentará los servicios de la Enterprise Europe Network. Cristina es licenciada en Química Industrial, con diplomas en estudios avanzados en Ingeniería Química y experta universitaria en Gestión y Perspectiva de la Tecnología por la Universidad de Sevilla y la Comisión Europea. Actualmente trabaja como técnico sectorial aquí en la Agencia Empresarial de Transformación y Desarrollo Económico, TRADE. Sus principales responsabilidades incluyen el fomento de la transferencia de conocimiento, la internacionalización de la tecnología y el asesoramiento en la financiación de los proyectos de I+D+I, tanto en programas regionales como nacionales como europeos. Además, ofrece servicios avanzados de apoyo a la innovación para empresas andaluzas en las áreas de agroalimentación y sostenibilidad y forma parte del nodo andaluz de la EN. Bueno, pues os voy a comentar brevemente. Ya algunos de vosotros que estuvisteis en la sesión de la semana pasada, ya esta presentación ya la habéis visto, así que voy a ir rapidito para no demorar mucho la sesión. Bueno, os voy a contar un poquito lo que es la red Enterprise Europe Network, los servicios que ofrecemos a las pymes, así en global un poquito. Y bueno, para que tengáis una idea de los servicios que damos desde TRADE como miembros de la Enterprise Europe Network, ¿vale? La red es la mayor red que existe ahora mismo a nivel europeo de servicios de apoyo a las pymes innovadoras que tienen ambición internacional, ¿vale? La red más grande que existe a nivel mundial en este sentido. Está financiada por la Comisión Europea. Y para que hagáis una idea, pues participan más de 450 entidades
Está presente en más de 40 países, dentro tanto de Europa como países que están asociados fuera de Europa, ahora lo veréis. Os voy a enseñar un mapita donde vais a ver qué países están asociados. Y tiene un presupuesto de más de 160 millones de euros. Vais a ver, aquí tenéis el mapa para que veáis que no son solo los 27 países de la Unión Europea que veis ahí, sino que a nivel internacional hay asociado una serie de países, pues como Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, ¿vale? Tenéis a China, está, bueno, tenéis una serie de países que son muy interesantes a nivel tanto comercial como tecnológico, ¿no? Y que con los que tenemos ese contacto, ¿no? De socios dentro de la red y podemos establecer contactos para las empresas tanto a nivel comercial como tecnológico. Nuestra forma de trabajar con las pymes, ¿cómo trabajamos? Pues nuestro trabajo está centrado en el cliente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros damos un servicio que está enfocado a las necesidades de la empresa. Nosotros hacemos en primer lugar un análisis de necesidades y según lo que en ese momento, en el estado que esté la empresa a nivel tecnológico, pues vemos qué es lo que necesita y nos adaptamos a lo que necesita. Aunque tengamos una cartera de servicios estandarizado, nosotros le damos un servicio adaptado a las necesidades del cliente. Son servicios a medida, ¿vale? De apoyo y de asesoramiento para la empresa. Y pues tenemos, digamos que el valor añadido de la red es el conocimiento que tenemos, que estamos establecidos todos los socios a nivel regional, con lo cual tenemos un conocimiento extenso a nivel regional, a nivel local, lo que es tanto las empresas, el tejido empresarial, como a nivel tecnológico, pues del sistema del conocimiento dentro de esa región. Y eso también asociado al conocimiento que tenemos a nivel internacional, pues en temas tanto de normativa o de temas que podemos aportar a las empresas en temas de innovación, en programas por ejemplo, programa Marco, todos estos temas que podemos darle asesoramiento a las empresas, temas de propiedad industrial también, que ahora veréis, y bueno, pues en todos esos servicios que podemos dar a nivel internacional y ese conocimiento que tenemos local, pues es un valor añadido que le damos a la empresa, ¿no? El poder a darle ese acceso a nivel internacional a través de la red y el conocimiento que tenemos a nivel local pues hace que sea más efectiva esa internacionalización de la empresa. ¿Cuáles son los servicios que damos a las empresas? Pues fundamentalmente, bueno, ahí veis que tenemos innovación, sostenibilidad, resiliencia, mercado único europeo, búsqueda de socios, digitalización, internacionalización y acceso a financiación. De aquí destacar sobre todo desde TRADE los servicios que damos en innovación, también en sostenibilidad. Estamos dando servicios de acompañamiento a las empresas para que transformen sus sistemas, sus modelos de negocio hacia unos modelos de negocio más sostenibles. En las búsquedas de socios, muy importante lo que es el mercado tecnológico que tenemos dentro de la red, de la Enterprise Growth Network, en el que podemos encontrar los socios tecnológicos, socios comerciales. Tenemos un sistema también de búsqueda de socios para proyectos internacionales de I+D+I, por ejemplo, para programa Marco, para las convocatorias, que funciona muy bien, muy efectivo y muy rápido por este conocimiento que os digo a nivel local de todos los técnicos que conforman la red. Y luego también pues el acceso a financiación, destacar que os podemos dar un asesoramiento también para las ideas que tengáis de proyecto, cómo darle valor, cómo buscar los socios a través de este sistema de búsqueda de socios y luego cómo
buscaros las fuentes de financiación pública más, que sean más estén más adaptadas a ese proyecto, según el tipo de socios, el presupuesto que tenga ese proyecto que vayáis a poner en marcha, pues podemos buscaros qué fuentes de financiación, ya sea un proyecto regional, nacional o internacional, pues podemos daros cuáles son las opciones que sean pues más eh, que sean óptimas para ese proyecto, ¿no? Entonces, toda esa serie de servicios son gratuitos a través de la Enterprise Europe Network y tenéis acceso a ello a través nuestra. En la parte que ahora os voy a hablar es la parte de innovación, que es la que está asociada al curso que ahora vais a recibir. Y bueno, pues lo que son los servicios de innovación que nosotros también ofrecemos, sobre todo están enfocados para mejorar el potencial de la empresa para innovar, para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios y nuevos modelos de negocio. Y tenemos pues un servicio que es el diagnóstico de innovación que ofrecemos a las empresas. El diagnóstico este que hacemos se llama IHC, Innovation Health Check, y está desarrollado por una empresa que es la Enterprise Ireland, ¿vale? Es uno de los socios de la Enterprise Europe Network, que es una agencia pública irlandesa que ha desarrollado esta metodología, que está basada en la ISO 56002, entre otras normativas, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos son una entrevista a través de una serie de un cuestionario, ¿no? Que está basado en 5 aspectos de la innovación en la empresa. En, por un lado, la parte que sería la visión, la estrategia y los objetivos de la empresa, lo que es el liderazgo de la empresa en temas de cómo se incluye la innovación dentro del liderazgo y la estrategia empresarial. Otra área, otro aspecto que se trata es lo que es la organización de la empresa, lo que sería la inteligencia estratégica, la colaboración, la cultura empresarial dentro de lo que es cómo se integra esa innovación dentro de la cultura de la empresa. Y luego en la parte de las operaciones de la empresa, los procesos de la empresa, cómo se integra los aspectos de innovación dentro de los procesos. El cuarto, digamos, aspecto sería la parte de las habilidades, los recursos, la propiedad intelectual, toda la metodología empleada por la empresa, cómo recoge estos aspectos de innovación. Y por último, lo que sería la evaluación y la mejora de los aspectos de mejora de la empresa, como recogen también la innovación, ¿no? Entonces, toda esta evaluación que se hace mediante entrevistas a la empresa, pues se recogen todos estos aspectos y la verdad que se hace un informe muy práctico y muy exhaustivo de cómo lleva la empresa en el momento actual todos estos aspectos de innovación, y se propone luego pues una serie de acciones de mejora, ¿no? Para que la empresa lo implemente. Esto lo tenéis aquí. Lo que se hace fundamentalmente es ayudar a identificar cuáles son las debilidades, ¿no? Dentro del modelo de innovación. También se ven, por supuesto, cuáles son las fortalezas. Se ayuda a priorizar cuáles son las áreas de mejora, cuáles serían esos aspectos que se pueden mejorar dentro del modelo empresarial para ser una empresa más innovadora y más competitiva en el mercado. Y en base a este informe que se queda la empresa de todo este proceso de evaluación, se realiza un plan de acción en el que pues se van a destacar una serie de aspectos en los que la empresa pueda mejorar, pues con una serie
pues de pautas que a seguir, pues en un tiempo determinado para que la empresa lo implemente y realice esas mejoras. Y bueno, pues esto sería un poco lo que sería el diagnóstico de innovación que hacemos a las pymes. Por si alguno de vosotros pues, os interesa y os animáis, podéis comentárnoslo. Y bueno, en principio nada más. Ya os dejo aquí, tenéis mi contacto y cualquier aspecto, cualquier servicio de los que os he comentado, pues que os interese, pues podéis, por supuesto, estamos a vuestra disposición y podéis contactar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Aprovecho de nuevo para comentar que el material de la charla va a estar a disposición de todos y se remitirá por correo electrónico, ¿vale? Entonces es importante, ya que estoy viendo, a que voy a aprovechar yo para cambiar el nombre de nuevo, es importante que os podamos identificar. Por eso, si le dais al lado de vuestro nombre en participante a renombrar, como estoy haciendo yo aquí ahora mismo, podéis cambiar pues, vuestros datos de manera que no sean fácil de localizar, porque por la normativa de protección de datos no se os apetece un correo electrónico a la hora de acceder al webinario. Entonces, os pediríamos, por favor, que aquellos que simplemente tienen letras que no son fáciles de identificar o que incluso pone invitado, que modifiquéis vuestro nombre si queréis que os podamos remitir el material. Si no, va a ser imposible. Solamente se le va a remitir a las personas que estén inscritas. Por eso el afán de repetirlo, que modifiquéis el nombre y pongáis o bien vuestro nombre y apellido, más como lo tengo yo, por ejemplo, y entre paréntesis el nombre de vuestra entidad. ¿Vale? Muchísimas gracias por ese aspecto. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Rafael Baraja, que a lo largo de una sesión dinámica y práctica abordará cómo implementar un sistema de gestión de la innovación basado en las normas ISO y cuáles son sus beneficios para la competitividad y la mejora continua en la empresa. Rafael es especialista en gestión de la calidad y auditoría y consultoría en sistemas de gestión empresarial. Cuenta con una sólida trayectoria en sectores como educación, sanidad e investigación. Su experiencia se centra en la implementación y auditoría de normas internacionales como la ISO 9001, ISO 56001, ISO 27001, así como la gestión de procesos y cumplimiento normativo, especialmente en protección de datos para proyectos de innovación. Actualmente lidera la Unidad de Calidad y Protección de Datos del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, donde impulsa la implantación de sistemas de gestión de calidad y más y buenas prácticas. También colabora como docente en el Máster de Gestión de la Calidad de la Universidad de Valencia y coordina cursos especializados en normativas de investigación biomédica. Con más de 50 auditorías internas realizadas en distintos sectores y amplia experiencia en diseño formativo, Rafael ofrece una visión integral y práctica sobre cómo implementar sistemas de gestión de la innovación para la mejora de eficiencia y la competitividad organización. Damos paso pues a Rafael. Tenemos un buen reto por delante en esta sesión, que es hacer una introducción al sistema de gestión de la innovación enfocado a pequeñas y medianas empresas, que es lo que estamos, los que estamos reunidos aquí. Tenemos una hora y esto es una introducción. Podríamos hablar una hora de cualquiera de los puntos que vamos a tocar aquí y nos podríamos quedar cortos. Los objetivos para esta sesión es entender lo que es un sistema de gestión en lo global. Después, aterrizar un poco al sistema de gestión de la innovación y conocer cómo funciona y cuáles son sus elementos principales. Ya han escuchado que se menciona la ISO 56001. Esa es la norma que vamos a revisar. Y después, finalmente, vamos a conocer el proceso de cómo se implanta un sistema de gestión en una organización. En específico, les voy a decir algunas apreciaciones muy, muy importantes para una empresa pequeña y mediana, porque un sistema de gestión se puede implementar en cualquier tipo de organización, en cualquier tamaño de empresa y en cualquier sector. Vamos a lo primero. Como hay mucha diversidad aquí de sectores y de formaciones y de enfoques, vamos a ir homologando conceptos. Y lo vamos a homologar de una manera muy sencilla, con lenguaje muy sencillo, de tal manera de que todos tengamos claro de qué estamos hablando. ¿Qué es un sistema de gestión? Pues
Todas las organizaciones funcionan con una estructura y con una organización propia, aunque no tengan un solo documento donde digan eso cómo funciona, aunque sea una organización familiar donde participa el padre, la madre y los dos o los tres hijos. Siempre hay una organización, siempre la gente tiene en mente qué funciones son las que tiene y qué funciones son las que tiene otra persona. Siempre tienes en mente hasta dónde tienes tu capacidad de decisión y a dónde tienes que ir a consultar a alguien más. Es decir, todas las organizaciones funcionan con un sistema de gestión, funcionan de una manera sistematizada, aunque no necesariamente de una manera estructurada. El paso que tenemos que dar es estructurar de tal manera de que en lugar de que todos asumamos que sabemos cómo estamos organizados, digamos que tengamos un cierto manual, un cierto, una cierta referencia interna donde se eliminen esas posibles dudas o esas posibles suposiciones que no siempre son correctos al respecto de cómo se hacen las cosas, quién las hace o cuáles son los objetivos de que se haga cada cosa. Cuando se empiezan a documentar estos temas, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Y cuáles son los criterios para que eso se haga? Todo empieza a funcionar de una manera mejor. Estaba a punto de decir como por arte de magia, pero no, no es arte de magia. Si todos tenemos claras las cosas, todos vamos a poder enfocar nuestro esfuerzo a donde realmente va a impactar en el resultado esperado. Y eso es lo que nos interesa a los responsables de una empresa, sea pequeña, sea mediana o sea grande. En las organizaciones grandes es necesario tener esta organización porque entre más personas hay, más caos puede haber. Una empresa de 50 personas no puede permitirse que las personas funcionen por adaptación mutua. Sin embargo, en una organización pequeña de 3, 4, 5 personas, que a lo mejor convivimos en el mismo despacho, pues funcionamos mucho por adaptación mutua. Si yo escucho que alguien coge una llamada y coge un pedido, yo sé que ya alguien lo ha acogido, aunque un poco el acuerdo que tenemos entre nosotros sea que los pedidos los tomo yo. Las empresas grandes tienen manuales, tienen procedimientos, tienen documentación, pero porque no tienen otra manera de funcionar si no tienen esto. En las empresas más pequeñas funcionamos y tenemos resultados, aunque no tengamos documentación, procedimientos, manuales que establezcan esa estructura que si damos ese paso podemos potenciar nuestros resultados, ¿vale? Entonces, un sistema de gestión es tener esos manuales, esos documentos internos que nos van a ayudar a definir cómo se hacen las cosas con la finalidad de alcanzar los objetivos que tengamos sobre la mesa, ¿vale? Un sistema de gestión puede tener muchos enfoques. Puede ser un sistema de gestión de la calidad, cuyo objetivo puede ser que nuestro producto o servicio sea mejor y nuestro cliente esté más satisfecho. Puede ser un sistema de gestión medioambiental, de tal manera de que nosotros tengamos controlado nuestro impacto que tenemos en el entorno, o, por ejemplo, un sistema de gestión de la innovación que nos va a permitir gestionar de qué manera vamos a generar valor para nosotros y para nuestro entorno. Eh, ¿Qué no es un sistema de gestión? Lo primero que quiero decir aquí es que no se trata de complicar las operaciones, que no se trata de implementar burocracia. Cuando hablamos de tener documentos, cuando hablamos de tener manuales, cuando hablamos de tener procedimientos, eso nos puede sonar a burocracia cuando estamos muy acostumbrados a llegar y trabajar y adaptarnos mutuamente sin ningún papel de por medio. Sin embargo, tenemos que romper esa barrera conceptual de dejar de ver algunos registros, por ejemplo, o seguir unas instrucciones, dejarlas de ver como burocracia y verlas como orden y profesionalización de nuestro trabajo. Si nosotros nos acostumbramos a cumplimentar ciertos formatos cuando hacemos ciertas operaciones, vamos a tener información que nos va a permitir
mejorar y eficientar nuestras operaciones. Nos va a permitir ser más profesionales. Si las decisiones y las operaciones se hacen de una manera ordenada, vamos a poder llegar a eso que se le llama mejora continua. Hay otro punto muy importante que voy a tocar aquí y que también voy a tocar en siguientes diapositivas, de que un sistema de gestión siempre tiene que ser adecuado para tu organización. Tiene que ser un traje hecho a medida. Tú puedes voltear y ver a la empresa de al lado de tu mismo sector, de tu mismo tamaño y que tal parece que son lo mismo, pero su sistema de trabajo es totalmente diferente al tuyo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes recursos, diferentes objetivos, diferentes estilos organizativos y son diferentes personas las que están ahí, que entienden de una manera diferente la vida, el negocio, la organización, a los clientes y todo lo que les rodea, ¿vale? Un sistema de gestión siempre tiene que ser adecuado a ti. Imagínate que de repente yo aquí te digo, como material adicional de este seminario vas a tener a disposición toda la documentación del sistema de gestión de IBM para que lo puedas implementar en tu organización. Oye, pues de entrada eso va a sonar muy bien. Sin embargo, más que hacerte un favor, te estaría metiendo en un problema. ¿Por qué? Esos documentos, esos manuales, esos formatos, esos registros que le van bien a IBM o a Ford Motor Company o a Dulce Sol, no tienen nada que ver con tu organización. Si tú intentas seguirlos, lo único que vas a hacer es meterte en problemas. Tiene que ser adecuado, tiene que ser hecho para ti. Luego viene aquí otro punto que es una ventaja muy grande, sobre todo en organizaciones pequeñas. ¿Qué pasa cuando se jubila el contable? ¿Qué pasa cuando se jubila el comercial? Pues de repente nos empezamos a preguntar cómo hacía esto, dónde tenía guardado tal, qué acuerdos tenía con tal cliente. No entendemos sus documentos, no entendemos sus notas, sus registros y tenemos un poco que volver a empezar de cero. Las personas no somos permanentes en una organización. Las personas tenemos un periodo de participación y después, así como hemos entrado, saldremos por una causa o por otra. Lo que no nos podemos permitir como organización es que cuando se una persona se vaya con ella el conocimiento organizativo, sus habilidades personales, todo eso lo tiene y se lo lleva. Su actitud ante la vida, su actitud profesional, lo que aportaba como persona a la empresa, todo eso es inherente a la persona y se va. Pero el método de trabajo, los registros importantes, los criterios de toma de decisiones, la información que va a repercutir en otras operaciones futuras de la empresa, no deben irse con las personas, deben de quedarse en la organización. La única manera de que esto ocurra es a través de tener un sistema implantado que recoja esos registros, esa información de cada una de nuestras actuaciones que pueda ser necesaria en un momento posterior, ¿vale? Yo puedo ser el mejor comercial del mundo, pero si yo no dejo un manual de cómo abordar a los clientes, de cómo gestionarlos, de cómo darles seguimiento para que estén contentos. Cuando yo me vaya de la organización se va a cero en ese sentido. Cuando yo tengo un jefe de producción que tiene ahí toda la vida, que es el mejor en el conocimiento de las máquinas, de los turnos, de la organización de los turnos de las personas, de la gestión de la materia prima, que es capaz de mantener el proceso trabajando sin interrupciones, que es capaz de minimizar las mermas de la materia prima, pero todo eso solamente reside en su cabeza cuando él se nos va, cuando él se jubila, cuando a él se lo roba la competencia, cuando él se saca el euromillón y se va a vivir a Miami, todo eso lo perdemos. Y tenemos un riesgo con cada persona que tenemos en la organización al respecto de esto. Es por eso la gran importancia de esta documentación, de generar ese manual, entre comillas, que puse en la diapositiva anterior, de trabajo en la organización.
Vamos a dar otro paso para entender lo que es el sistema de gestión. Un sistema de gestión estructurado o profesionalizado, por dar el enfoque al siguiente paso, eh, siempre parte de un modelo, de una norma, de una estructura dada, de algo a lo que nosotros podemos adaptarnos, de algo que podemos seguir. En el caso de un sistema de gestión de la innovación, tenemos la norma ISO, que es ISO 56001, que es una norma bastante nueva. La traducción a castellano salió en diciembre de 24, enero de 25, no me acuerdo. Entonces es una norma bastante buena. Pero recuerdan que les dije hace un momento que cada sistema de gestión es distinto y tiene que ser adaptado a la organización. Pero la norma ISO es igual para todos. La norma ISO es una norma internacional. Ahora tocaremos un poco lo que es una norma ISO, que tiene como objeto estandarizar criterios y estandarizar requisitos y estandarizar una manera de hacer algo. Sin embargo, esta norma es un documento que cuando entra a la empresa va a entrar acompañada de dos elementos muy importantes: del contexto y los recursos con los que cuenta la empresa, y después con la manera en la que se interpreta e implanta cada uno de los requisitos de esta norma internacional. ¿Vale? ¿Qué significa eso? De que la misma norma que tiene el mismo requisito se va a interpretar diferente en la Ford Motor Company que en mi organización, que es una cooperativa de aceite, por ejemplo. Se va a interpretar diferente y además se va a implantar diferente porque yo voy a tener unos recursos distintos y un contexto distinto. La Ford Motor Company, para la gestión de sus documentos, va a tener recursos económicos para hacer el diseño de un sistema de intranet impresionante que le dé acceso a todos sus empleados a los documentos que debe de tener acceso en tiempo real, de una manera trazable, ordenada. Vamos, va a ser una maravilla con eso y se va a gastar, yo qué sé, 4 millones de euros. Pero bueno, esos son los recursos de los que dispone, pero también está alineado con su contexto, porque ese sistema de gestión de documentación tiene que dar cobertura a la mejor a 50.000 empleados en 8 plantas distintas en 4 países. ¿Sí? Entonces, el requisito es el mismo, el modelo es el mismo, la norma es la misma, pero cuando yo lo junto con estos dos elementos, vamos a tener sistemas de gestión totalmente distintos. Yo soy esa organización pequeña de 5 personas que trabajamos en el mismo despacho y hacemos una adaptación mutua. Sin embargo, tenemos sobre la mesa esta norma de gestión, este modelo de gestión, que es el mismo de la Ford, que es el mismo que está adaptando la Ford, y dice que tengo que tener un sistema de gestión de la documentación. Bueno, pues entonces yo la voy a interpretar e implementar para mi organización. Mis recursos y mi contexto me van a decir que con que yo tenga un Excel bien ordenado, con 8 columnas, no más, donde yo ponga ahí todos los documentos importantes para el sistema de gestión de la empresa, su versión, su fecha de aprobación, su fecha de vencimiento y algunos comentarios de quién lo ha aprobado o este documento de dónde viene, con eso yo tengo bien montado ese requisito de mi sistema de gestión. ¿Por qué? Porque es adaptado a mi empresa, es pertinente y estoy haciendo un uso inteligente de los recursos con los que yo cuento. Ahora llegaremos a esa parte de cómo tenemos que gestionar los recursos para la implantación del sistema de gestión. ¿Para qué sirve tener un sistema de gestión de la innovación implantado? ¿Sí? Aquí estoy ya haciendo el enfoque específicamente en la innovación. Podemos tener un sistema de gestión de muchos tipos. Aquí estoy aterrizando al sistema de gestión de la innovación. Mejora interna. Aprovechar mejor las ideas porque las vamos a poder recoger, evaluar y desarrollar de una manera consistente.
y eso nos va a dar un ciclo de mejora continua en la empresa. Si yo no tengo un sistema de gestión de la innovación implantado, no quiere decir que yo no voy a aprovechar las ideas, simplemente que las voy a aprovechar cuando me acuerdo o cuando me viene bien o cuando algo me surge, pero igual las puedo abandonar cuando algo no me viene bien o cuando otra cosa más importante surge. Es pasar del desorden al orden. Hay que pasar de la improvisación a la estructuración. Esa es la mejora interna principal. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Pasar de la improvisación a la estructuración, a la sistematización. Al implantar un sistema de gestión de la innovación, integramos la innovación en la forma de trabajo de la empresa. Ya no es solamente un proyecto, ya no es solamente una persona, la de las ideas, sino de que la innovación empieza a permear toda la organización. Hacemos partícipes a todas las personas. Una idea puede surgir de cualquier sitio. Lo veremos un poco más adelante en el proceso de creación de la innovación. Una idea puede surgir de cualquier persona, de un comercial. ¿Por qué? Porque está en contacto con el cliente, sabe lo que el cliente espera, sabe las quejas del cliente, sabe lo que el cliente le gustaría que no tener en un producto o en un servicio que actualmente no tiene. Lo puede entender el comercial, pero si al comercial no le preguntamos, si no le damos una idea, una posibilidad, una ventanilla, una vía para que esa información la haga llegar al sistema, pues el comercial de nuevo va a tener esa información, ese conocimiento dentro de sí, pero no dentro del sistema. A la dirección le es de mucha utilidad porque siempre le va a dar un punto de referencia. Te va a permitir tomar decisiones en base a información. La dirección de cualquier organización, su principal función es la toma de decisiones, tanto para impulsar iniciativas como para detener iniciativas. ¿Mm? En este caso, no todos los proyectos, no todas las iniciativas serán seguramente exitosas, ojalá lo fueran, pero si yo tengo unos indicadores, si yo tengo unos parámetros, si yo tengo una visión de un desarrollo de un proyecto y estoy viendo cuando llevo un 30% de avance que no está encajando con lo que yo espero, puedo tomar una decisión de dar un paso atrás y de dejar de destinar recursos a algo que yo veo que no va a llegar a donde yo quiero que llegue. Y esos recursos los puedo pasar a un proyecto distinto que pueda tener mayores probabilidades de éxito. Competitividad y acceso a fondos, estas dos cosas van muy de la mano. La primera, vamos a ir a una muy sencilla, acceso a fondos. Como mencionaban en la participación anterior, hay muchas convocatorias, tanto públicas como privadas, que están enfocadas a financiar proyectos de innovación. Entonces, si yo tengo un sistema de gestión de la innovación, voy a tener con más facilidad acceso a esos fondos. ¿Por qué? Porque yo voy a poder demostrar a ese posible inversor o a ese posible financiador que yo tengo una estructura en la cual los recursos que él me aporte van a ser mejor gestionados, que van a tener más probabilidades de convertirse en valor, de llegar al final del proceso, a tener éxito. Va un poquito de la mano con este elemento que dice mayor competitividad, que es que cuando tú tienes un sistema de gestión de la innovación implantado, y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis que vamos a retomar más tarde. Cuando nosotros tenemos un sistema de gestión de la innovación certificado, que es el siguiente paso a la implantación, hablaremos del después, ese certificado me va a permitir colgarlo en la página web y que un potencial cliente o un potencial socio, al entrar y conocerme, pueda hacer que se decante por venir conmigo en lugar de ir con la competencia. ¿Por qué? Porque el saber, el comunicar que yo tengo un sistema de gestión de la innovación me representa una garantía adicional para un tercero que está conociéndome de la nada.
Cuando se ve un certificado colgado en la pared o colgado en la página web al respecto de la innovación, de la calidad, de cuidado medioambiental, de riesgos laborales, de compliance, de cualquier disciplina, la persona que me está conociendo y que ve este certificado va a ver que esta empresa se toma en serio ese tema y que está invirtiendo unos recursos y unos esfuerzos en tener este tema controlado y bien hecho, ¿vale? Entonces, siempre viene bien como parte no solo de la mejora interna, que ya hablé de ella, sino como parte de una estrategia también de comunicación al exterior, tener un sistema de gestión de la innovación certificado. Otra cosa también, de que un punto muy importante en la innovación es la colaboración con otras entidades. Uno de los seminarios futuros va a hablar de esa estrategia de colaboración, pero en este caso nos vinculamos con esta parte de imagen y de competitividad. Así como nosotros vamos a ir a buscar al mejor socio para desarrollar un proyecto que nosotros tenemos, también hay allá otras entidades buscando empresas como la nuestra que sea el mejor socio para desarrollar ese proyecto que a él se le ha ocurrido y que él está desarrollando. Pues si nosotros tenemos un sistema de gestión de la innovación, a ser posible certificado, vamos a tener mayores probabilidades de que alguien toque nuestra puerta y que nos proponga una colaboración. Algo importante de entrar aquí es que vamos a tener un lenguaje común con todo el sector, con todas las otras empresas que hagan también innovación. A lo mejor hay una empresa de, yo qué sé, de, de Big Data o de desarrollo de maquinaria industrial de nuestro campo, que nosotros nunca se nos ocurriría ver como un socio comercial, pero él que tiene un proyecto que toca nuestro sector, puede ser que busque empresas como la nuestra para probar un concepto, para extraer información o para ayudarle a desarrollar esa idea que tiene. Entonces, así como nosotros buscamos otras entidades pueden buscarnos a nosotros. Para todo eso sirve tener un sistema de gestión implantado y, a ser posible, certificado. ¿Cómo funciona un sistema de gestión? Pues muy probablemente hayan escuchado de el ciclo de Deming, el ciclo de mejora continua o el ciclo de PDCA, Plan Do Check Act, que no es más que un proceso que hacemos todos de manera natural, pero llevado a una manera sistematizada. Primero se planifica algo, esto lo hacemos todos en nuestra vida personal. Si yo quiero hacer, yo qué sé, una comida con mis amigos, una barbacoa el fin de semana, pues yo hago una planificación. Pienso en a quién voy a invitar, cuándo lo voy a hacer, qué es lo que necesito comprar. Todavía no estoy ejecutando, estoy planificando. Tú en la empresa planificas el método para desarrollar tu producto o tu servicio, planificas también a las personas y los perfiles que necesitas para prestar ese servicio o desarrollar ese producto, planificas también las características que va a tener, planificas también el tipo de clientes al que quieres llegar, planificas también incluso el precio de venta al que tú quieres llegar. Todo eso es planificación, todo eso es planificación y puede estar tan estructurada o tan desestructurada como sea tu empresa. Lo ideal es que esta planificación sea por escrito. Aquí es donde entramos a esos manuales de operación de los que hablaba en una de las diapositivas iniciales. Podemos planificar las maneras de prestar el servicio, de desarrollar el producto en procedimientos. Podemos hacer políticas, podemos hacer reglamentos, aunque seamos una organización de 2 o de 3 personas. ¿Qué diferencia va a tener esta planificación con la IBM, que son 10.000? Que en la IBM su procedimiento más pequeño va a tener a lo mejor 50 folios y el mío va a ser un folio por delante y por detrás. Es suficiente para mí. El manual de gestión de la IBM, pues es un documento que si lo imprimimos a lo mejor son 300 folios. En mi caso, que soy
una organización de 3 personas, ese manual de gestión pueden ser 5 folios por delante y por detrás, que hemos hecho los 3 en conjunto y donde plasmamos esos acuerdos de operación básicos. Y después, con el paso del tiempo, eso se puede ir revisando y se puede ir generando mejoras y desarrollos futuros, ¿vale? Lo importante es entender el punto como concepto. No tienes necesariamente que hacer un manual de 500 páginas, un procedimiento de 25 folios. Tienes que hacer una planificación que te permite que cuando pasas al siguiente paso, al do, al hacer, que esto es la vida real, cuando realmente está la maquinaria funcionando, cuando estás de cara al cliente, cuando estás prestando el servicio, estás realizando estas actividades no como se te está ocurriendo en ese momento, sino en base a esto que has planificado previamente. ¿Sí? Si esto está bien planificado, las probabilidades de que este do, de que este hacer sean lo que tú esperas son más altas. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo las cosas las va a hacer como tú has querido que las haga, como se te ha ocurrido a ti. Esta persona tendrá las características que tú has planificado y tendrá los recursos que tú has identificado previamente. Entonces, tiene esto más probabilidades de llegar a un punto exitoso. Sin embargo, tenemos que revisar qué tanto se ha acercado a donde tú quieres que llegue. Y tenemos el siguiente punto que es el check, revisar. Eh, Esta revisión tiene que ver con lo que tú has planificado. Tú quieres que la operación alcance ciertos estándares y tienes que revisar si esto se ha alcanzado o no. Aquí es donde entra esa palabra que hemos escuchado por ahí que se llama indicador. Nosotros tenemos indicadores que generamos desde aquí a través de registros y que nos va a permitir actuar para que en el siguiente ciclo, el siguiente año o en el siguiente servicio o con el siguiente cliente o el siguiente trimestre, tú hagas cambios en tu planificación para que el ciclo sea mejor. ¿Qué significa hacer cambios en tu planificación? Cambiar la manera de hacer las operaciones, cambiar las características de las personas que tienes aquí a través de una formación, cambiar un criterio de operación para que en lugar de que haga A, haga B, cambiar lo que sea, cambiar una maquinaria. Este es el ciclo PDCA en el que se basa cualquier sistema de gestión. Vamos a hacer un pequeño zoom hacia el sistema de gestión de la innovación. En esta parte de planificación, además de diseñar las metodologías y herramientas del sistema, también diseñas los mecanismos para capturar ideas de todas las fuentes posibles. Ahí es donde comienza este ciclo. El desarrollo, la vida real, cuando esto se está llevando a cabo, tú tienes tus procesos para evaluar y convertir ideas en proyectos viables. Aquí empezamos a hablar ya de proyectos y en el futuro de estos seminarios hay un seminario específico para cómo hacer gestión de proyectos. Esa es una parte muy importante que dejo yo por aquí el link y no voy a profundizar tanto en eso porque lo verán ahí. Aquí en esta etapa de desarrollo se gestionan los proyectos para obtener resultados. Después, la siguiente parte es poner en marcha esas innovaciones y medir si estas innovaciones realmente están alcanzando lo que yo quiera o lo que yo preveía que iban a alcanzar, si han generado ese valor, si han alcanzado ese impacto que yo esperaba y aprender para el siguiente ciclo. Si esta primera idea, este primer proyecto no ha alcanzado esa potencia que yo esperaba, pues entonces tendré que ver en las metodologías y herramientas del sistema para las siguientes ideas qué tengo que cambiar o qué tengo que ajustar para que esto sea una espiral de mejora continua y que vaya a mejor. Un sistema de gestión no nace de una manera en la que nosotros quisiéramos que estuviera. Tiene un ciclo de vida, tiene un crecimiento. Va a nacer de una manera a la mejor desordenada, a la mejor con errores, a la mejor torpe, pero es como todo en la vida. Nadie nace sabiéndolo todo. Un sistema de gestión va a ir mejorando y va a ir madurando conforme más ciclos tengamos.
no va a ser igual el éxito que vas a alcanzar con tu primer proyecto de innovación que con el décimo. En el décimo ya habrás aprendido mucho de los 9 anteriores. Entonces, no desanimarse de que en la el primer ejercicio que hagas no te salgan las cosas como tú quisieras, ¿vale? Esa es una de las premisas más importantes de cualquier sistema de gestión. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Esta parte baja del ciclo, esta parte baja del círculo es muy importante y es donde más hueco tenemos cuando no tenemos un sistema de gestión profesionalizado o estructurado. Nos quedamos con la parte de arriba. Hago yo una planificación de una manera intuitiva y la llevo a la práctica. Y en la práctica pues pasan cosas y ya en base a mi intuición podré hacer cambios en la planificación o no. Si yo no tengo indicadores que me permitan tener información, es muy difícil que yo pueda tener una mejora en el tiempo. Si yo te preguntara a cualquiera de los que están aquí, eh, ¿la gestión de tus clientes de este primer semestre del 2025 es mejor o peor que la del primer semestre del 2024? Pues si tú no tienes una información, una medición de esa gestión de los clientes que puedas actualizar de este semestre y que tengas la del semestre anterior, tú me podrías dar una respuesta desde tu intuición, desde lo que tú crees, desde lo que a ti se te ocurre en este momento, pero no necesariamente la intuición eh, siempre es fiable. Nosotros necesitamos reforzar esa intuición con indicadores objetivos. Yo puedo sentir que todo va muy bien porque pues yo donde voy, pues me dicen que todo va bien. Pero si yo no veo el indicador del número de operaciones de venta que se cierran contra las que se presupuestan, por ejemplo, y veo que sí, en todos lados me piden presupuestos, pero estoy yo recibiendo la mitad de pedidos que el año pasado, entonces yo no puedo tomar una acción para mejorarla. Necesito medir para mejorar. Em, ¿Cómo podemos nosotros encajar un sistema de gestión en una empresa de cualquier tipo y de cualquier tamaño? Pues yo qué sé, una empresa familiar que fabrica maquinaria agrícola tiene un producto que es un producto exitoso que lleva en el mercado a lo mejor 50 años y que sí, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero se sigue vendiendo. ¿Por qué? Porque hay demanda. Oye, ¿y qué tal si piensas en el producto que se vaya a vender en los próximos 50 años? No en el que has vendido los últimos 50 años, sino el que se vaya a vender los próximos 50 años. Un producto que no esté ahora en el mercado, pero que el primero que lo comercialice es el que va a tener la atención de todos los clientes y de todos los competidores y de todo el sector. Todo esto se puede hacer porque finalmente quien tiene el expertise para hacer este tractor también tiene el expertise para hacer esto. Simplemente a la mejor a nadie se le ha ocurrido, ¿vale? Un sistema de gestión de la innovación, la empresa tiene metodología para generar y recoger sugerencias de sus operarios, clientes, distribuidores, etcétera. A lo mejor ese comercial que está en contacto con los clientes, que escucha sus quejas, que escucha sus ideas, pues a lo mejor es la mejor fuente que puede tener esta empresa para hacer un tractor de 6 ruedas en lugar de 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque escucha que la gente le dice sí, que está muy bien el tractor que se compra, pero que lo que sea, distribuidores, operarios, no necesariamente la innovación está en el producto final. En muchas ocasiones la innovación está en el proceso de fabricación. Hay veces que la mejor idea para mejorar una maquinaria es del operario. Hay procesos productivos, no sé, por ejemplo, en industria de alimentación, en la que hay mucha merma en algunas operaciones, en algunos pasos.
el que más conoce la máquina, el que más conoce el producto, la materia prima que va pasando por ahí, es el operario que está todo el día frente a la máquina. Si nosotros le abrimos la posibilidad a ese operario de que haga una propuesta, oiga, pues en lugar de este separador, en lugar de que esté así, si lo ponemos de lado, pues entonces no se nos estaría cayendo todo este sobrante que se tira todos los días. Todo eso también es innovación. Sin embargo, no todo está en tener muchas ideas en el bolsillo. Hay que evaluar cuáles de ellas tienen potencial. Aquí en este caso, bueno, en la diapositiva está comercial, pero hay que verlo más allá. La innovación se debe de entender como la generación de valor. Y el valor no es solamente un valor económico y comercial. El valor también se puede generar, por ejemplo, al medio ambiente. Si yo hago un cambio en mi proceso que me permite generar menos residuos, pues entonces esa es una innovación muy válida. ¿Por qué? Porque estoy generando valor, no para mi cliente de manera directa, no para mí, porque a lo mejor en costes no me representa una mejora, pero sí estoy generando valor para la sociedad que me rodea. Entonces, esto es muy importante, la evaluación del potencial de estas ideas. Esta metodología me permitirá desarrollar el nuevo accesorio o mejora en el producto, probar la mejora con clientes piloto y lanzarlo al mercado integrado en sus productos o como un producto por sí mismo. Es decir, esta última parte también tiene muchas posibilidades o muchas salidas, muchos ángulos. A lo mejor yo genero un nuevo tractor con 6 ruedas o a lo mejor yo me doy cuenta de que yo no tengo las capacidades para tener un eje tan fuerte como para mantener todo este peso, pero yo veo que la idea funciona y yo veo que los clientes lo venderían. Pues entonces yo puedo vender esta tecnología a otras empresas más grandes como si fuera otro producto de mi empresa. ¿Sí? Puedo vender a lo mejor eh, el desarrollo, puedo vender la patente o puedo vender los componentes ya desarrollados para que alguien más los integre. De tal manera de que yo antes vendía tractores y ahora vendo tractores y vendo tecnología para crear otra línea de tractores que yo no voy a crear porque no me interesa. Pero lo más importante es en la parte de abajo, sabiendo en todo momento qué proceso seguir y cómo medir si ha funcionado de forma repetible, controlada y mejorable en el tiempo. Esto es lo que lograría una empresa pequeña si implanta un sistema de gestión de la innovación. ¿Vale? Hemos visto un poco las partes de qué es un sistema y ahora vamos a ver qué elementos tiene este sistema de gestión de la innovación. Vamos a ver qué es la ISO 56001 que hemos comentado por aquí y de la que vamos seguramente a estar escuchando hablar durante todos estos seminarios y los futuros, por supuesto. Normas ISO. Las normas ISO nos suenan de cuando nosotros hemos ido a comprar cualquier producto, cualquier servicio y vemos que el proveedor o la empresa o el comercio al que vamos tiene en la pared algo que dice ISO 9001, ISO 14000, ISO... hay muchos números porque hay muchas normas ISO. Lo que tenemos que tener claro es que cuando vemos ISO en una norma, es una norma internacional. ISO es la Organización Internacional de Estandarización que genera documentos aprobados por delegaciones de todos los países del mundo en los cuales se acuerda cuáles son los requisitos o podemos llamarle buenas prácticas para hacer muchas cosas. En este caso, esta organización internacional tiene la ISO 56001, que es la norma que dice cómo se debe de gestionar la innovación en cualquier organización. Una de las características de estas normas es que son universales en el sentido de que pueden ser adaptadas por una empresa pequeña, por una empresa grande, por una empresa que hace zapatos, por una que hace aceite, por una que hace tractores y por una que hace tecnología de inteligencia artificial. No importa el sector, no importa los recursos, no importa el tamaño. Lo que importa es que esa empresa entienda los requisitos y los adapte. ¿Se acuerdan de ese embudo? Yo entiendo los requisitos,
los adapto con mi recurso, con mi idiosincrasia, con mi contexto y los vuelvo realidad en mi empresa. No te dice qué debes inventar ni cómo hacerlo. Lo que te ayuda es a crear un sistema para que todas esas ideas generen al final valor. Em, y además que esto sea mantenido en el tiempo, que no sea algo que sea una buena idea que surge y que se apaga. Esta norma está pensada para estructurar los procesos de innovación, aprovechando al máximo todo ese conocimiento que reside en las personas, no solamente para que la organización se mantenga y las operaciones se mantengan, que ya hablé de esa parte que es la estructuración, sino también para que todo ese conocimiento que puede generar valor, que puede derivar en conocimiento aplicado, se recoja y se aproveche. ¿Con qué objetivo? Pues mejorar la competitividad de la organización. Así de fácil. Esta norma es una norma que se puede certificar. Hay normas que se certifican, hay normas que no se certifican y hay normas que se acreditan. Hace un momento, en la presentación anterior, se mostraba un proceso que estaba recogiendo unos elementos de la norma ISO 56002, que es una norma previa a la 56001. Esta es una norma de consulta, no es una norma de certificación. Es la misma familia de normas de innovación, pero esa norma te ayuda a saber cómo hacer las cosas, te ayuda a entender conceptos, te ayuda a entender cómo montar el sistema de la mejor manera. Si tú quieres certificar el sistema, tienes que implantar la norma ISO 56001. Una breve historia de la norma. Esto vale la pena mencionarlo porque el origen de esta norma de la innovación es de España, es español. La primera norma que busca establecer un sistema de gestión del I+D+I se hace en España en el 2006 y es la UNES 166.002. Posteriormente sale la 166.001 que fue certificable. Esta es una norma que, como pueden ver aquí, no se llama ISO, se llama UNE. Eso quiere decir que es una norma de alcance solamente español. Pasa el tiempo y en 2019 se genera una norma ISO. Para generar una norma ISO se tardan muchos años porque hay que hacer un proceso muy largo de alineación de todas las visiones de todos los países que conforman esta organización hasta llegar a un consenso común. Son documentos que tardan mucho tiempo en generarse, mucho tiempo en publicarse y también que cuestan bastante dinero que reflejan todo este esfuerzo. En 2019 se publica 56.002, que ya nos dice cuáles van a ser esos principios del sistema de gestión de la innovación internacional que se basan en esos principios de la norma española y de todo el recorrido que tuvo del 2006 al 2019. En 2021 se actualiza la UNE con las adaptaciones necesarias para ser compatibles con la ISO 56001. Hay que pensar que durante todo este tiempo previo al 2021, teníamos, bueno, más bien previo al 2024, que sale la 56.000, teníamos muchas empresas certificadas con ISO 166.001. Entonces, se publica una actualización de la UNE para que se vayan ya adaptando estas organizaciones que están certificadas de tal manera de que ahora que sale la ISO 56001 puedan cambiar a la norma internacional con muy poco esfuerzo, porque ya es compatible la norma, porque ya está adaptada. ¿Qué propone esta norma ISO 56000? Pues medir, tener indicadores que nos permitan saber cómo vamos, con una flexibilidad, pero al mismo tiempo tener una estandarización. Una estandarización para que nosotros podamos tener repetitividad en los criterios, repetitividad en las operaciones. La norma establece cómo hacer las cosas. No nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Cada empresa decide sus áreas de enfoque según sus estrategias. Los requisitos nos van a decir qué y no el cómo.
hay un requisito que nos va a decir que tengo que tener organizada mi documentación, por ejemplo. Me dice el qué, no el cómo. ¿Cómo puedo organizar la documentación? Pues, ¿sabes qué? Si eres una empresa pequeñita, con un Excel vas sobrado. Lo único que necesitas es la disciplina de alimentar ese Excel con cada documento nuevo que surge, que se aprueba, que se actualiza y que todo el mundo sepa que eso esté ahí. Dice qué y no cómo. Si eres una empresa muy grande, si tú eres la Ford Motor Company, te vienen a auditar y tú muestras un Excel, ahí no va a colar. Te van a decir que no, porque no va a ser apropiado ese cómo a tu organización, ¿vale? La estructura de la norma ISO 56001. Vale, pues la norma ISO 56001 parte de ciertos principios clave. Estos principios vienen de la 56002. Estaban en la 56002 y también vienen en la 56001, que son parte de la misma familia. Todos son muy importantes, pero me voy a detener sobre todo en los dos primeros de los que voy a hablar. Creación de valor. La norma 166.001 inicial hablaba de obtener un valor comercial, de un valor económico, de algo cuantitativo, de algo que pudiera llover en mi cuenta de resultados. Sin embargo, el cambio a los nuevos criterios de la 56.002, 56.001 y la actualización que tuvo la 166.001 nos lleva a que la innovación no solamente está vinculada con una cuenta de resultados, no está solamente vinculada con un beneficio económico o comercial. Cualquier creación de valor percibido por la organización o por sus grupos de interés, por sus proveedores, por sus clientes, por sus accionistas, por la sociedad en general, por el entorno en el que se encuentra esa organización, todo eso es valor y la creación de ese valor es innovación. El otro punto en el que me quiero detener es en este de aquí. Liderazgo con visión. Todos los sistemas de gestión de la innovación, de la calidad, medioambientales, de compliance, de sostenibilidad, todos los sistemas de gestión tienen como centro a la dirección de la organización. Son iniciativas que se llaman top-down. Tienen que nacer de la dirección y después bajar a la organización. Hay otras iniciativas que pueden funcionar bottom-up, que son la organización, los operarios tienen una idea y esa idea sube a la dirección. En un sistema de gestión eso no funciona así. Si la dirección no está comprometida con el sistema, no tiene una visión, no tiene un liderazgo, no va a ocurrir nada después en los niveles inferiores. Por eso es que hay una parte muy importante del sistema que va a hablar del compromiso de la dirección, del liderazgo, de la política, de los objetivos, de la estrategia. Todo eso tiene que ver con esta parte del liderazgo y eso es lo que va a hacer que todo lo demás llegue a buen puerto, ¿vale? También están otros principios. Gestión de la incertidumbre. ¿Qué es esto? Es un principio que dice que siempre hay un riesgo, que esos riesgos tenemos que incorporarlos y que gestionarlos dentro de nuestro proyecto y dentro de nuestro sistema. El riesgo cero no existe, pero no solo en la innovación, en la vida. El riesgo cero no existe. Simplemente que nosotros tenemos incorporado de manera humana, de manera natural, pues un proceso de gestión de riesgos que te permite saber cuándo puedes cruzar una calle, cuándo puedes hacer una inversión o cuándo puedes, no sé, cuándo puedes hacer cualquier cosa de la vida de una manera funcional. Aquí en este caso la gestión de riesgos es un elemento de sistema que vamos a tener que empezar a gestionar porque estamos acostumbrados a hacer esa gestión de riesgos de una manera intuitiva, pero no profesional o estructurada. Eso tendríamos que aprenderlo y que incorporarlo. La cultura de la innovación, eso es importantísimo. Hablábamos hace rato de que uno de los puntos del sistema es que no debe de residir la innovación en el chico de las ideas, en el chico creativo, en el de I más D más I. No, la innovación debe de residir en toda la organización. Toda la organización debe de estar involucrada en una cultura de la innovación en la que todas las personas sepan
que todas las ideas son potencialmente válidas, que todas las ideas deben de ser exploradas, analizadas y que cualquier persona puede ser iniciador o partícipe de un proceso de innovación o de I+D+I. Las personas tienen que ser curiosos, tienen que investigar, tienen que proponer, tienen que evaluar, tienen que estar involucrados en el proceso. Y después esta parte de colaboración y adaptabilidad. La organización no está sola en el mundo, no es una isla desierta, no está aislada de todo el ecosistema que tiene alrededor. Por eso la colaboración y la adaptabilidad son principios clave también. Colaboración. Oye, pues yo a lo mejor quiero intentar hacer ese tractor de 6 ruedas, pero yo no sé hacer ejes móviles y necesito uno. Pues bueno, tendré que buscar una empresa que sepa hacer ese tipo de ejes para colaborar. Y entonces ese ecosistema va creciendo. Pero al mismo tiempo me tengo que adaptar. Pues me tengo que adaptar porque a lo mejor veo que hay una regulación para ese tipo de producto o ese tipo de innovación que yo no conocía y que tengo que incorporar también a mi sistema o a mi organización. Tengo que estar en todo tiempo, en todo el momento en, en atención con todo lo que me rodea para colaborar y para adaptarme a ese entorno. Eh, la estructura de la norma se resume en esta figura, que es una figura que no es mía, es una figura que viene en la norma ISO 56001, pero que me sirve para ilustrar de una manera muy rápida y de una manera muy gráfica cómo está estructurada. Todo parte en transformar un propósito o una idea, antes se llamaba idea, esto en la UNE 166.000, ahora se llama propósito. Transformar un propósito en valor, ¿sí? Aquí valor lo puedes entender de cualquier manera y propósito también, una iniciativa, una oportunidad, una idea, cualquier visualización de potencial valor está aquí, en el inicio del proceso, ¿vale? Ahora, para llegar del propósito al valor, hay que pasar a través de todos estos que son los capítulos de la norma. El capítulo 4, 5, 6 están aquí arriba, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? El 0, 1, 2 y 3 son introducción, un poco explicar la filosofía de la innovación, los principios de la norma, cosas importantes para entenderla, pero los requisitos certificables están a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 10, ¿vale? Vamos a quedarnos en esta parte, bueno, vamos a verlo todo y ahora hacemos un zoom a esta parte del capítulo 8. Capítulo 4, contexto. Debemos siempre estar atentos de dónde estamos como empresa, qué tenemos fuera, qué tenemos dentro. Les sonará el DAFO o el FODA, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Una visión estratégica en visión de todo eso. Tengo que saber qué características tengo dentro, qué características hay fuera en el sector que me rodean y en base a eso necesito tener una estrategia. Es el resumen en un medio minuto del capítulo 4. Capítulo 5, el resumen en medio minuto es si la alta dirección o la dirección no tiene la visión, no tiene el enfoque, no tiene el liderazgo, nada de esto va a funcionar. ¿Vale? Es el resumen del capítulo 5. Capítulo 6, planificación. Esto le sonará porque lo expliqué en el ciclo de Deming, en el PDCA. Aquí nos dice, oye, necesitas tener una serie de recursos previstos, de recursos no necesariamente son económicos, de recursos incluso conceptuales o intelectuales para poder llevar a cabo este proceso. Necesitas planificar cómo vas a hacer las colaboraciones, cómo vas a hacer la explotación, cómo vas a hacer este proceso interno de innovación, cómo vas a hacer la valoración de esas ideas, ¿sí? A qué parámetros les vas a dar más peso, qué es lo que va a importar más para que tú puedas decidir que una idea va adelante en lugar de otra. Todos esos criterios, todos esos metodologías, todos esos cómo hacer las cosas están aquí en el capítulo 6 de planificación. Capítulo 7, apoyo, recursos, infraestructura.
Tú necesitas tener una infraestructura que te permita ir ahí, que esa infraestructura pasa por las personas, pasa por los sistemas, pasa por una serie de elementos que tienen que ver con tu organización específica para apoyar que todo este proceso se lleve a cabo, ¿sí? Por ejemplo, para que tú puedas desarrollar todo esto, tú necesitas tener ciertas competencias desarrolladas en ciertas personas de tu organización. No importa si somos 2 o somos 200. Alguien deberá tener una competencia, deberá ser competente en la identificación o en la evaluación de ideas, de propósitos, de oportunidades, llámale como quieras. Alguien tendrá que tener una competencia en saber cómo se puede proteger ese valor que he creado. Hay muchas opciones de protección que también los verán a lo largo de los seminarios siguientes. El valor se protege. Hay muchas maneras de proteger ese valor antes de sacarlo al mercado. Entonces, alguien deberá de tener esa competencia interna en la organización. Ese es un ejemplo de lo que encontramos en el capítulo 7. Después, el capítulo 8 es el que nos va a hablar de este proceso de transformar el propósito en valor, que lo veremos en Zoom en un momento más. El capítulo 9 y el capítulo 10 están muy interrelacionados porque tienen que ver con esa parte inferior del ciclo de Deming, del PDCA, que significa que tú tienes que generar información, generar indicadores, generar eh, valoraciones de qué tan bien está funcionando todo esto y evaluarlo. ¿Para qué lo vas a evaluar? Pues para mejorarlo. El próximo ciclo, la próxima vez que corras este proceso, tendrás que hacer ajustes en el contexto, en el liderazgo, en la planificación o en los recursos de apoyo para que la creación de valor sea más efectiva, sea más potente, sea más alineada a la que tú esperas que el ciclo anterior. Evaluación y mejora, la parte baja del ciclo de Deming. Em, Entre el propósito y el valor, aunque aquí vemos esto que se ve aquí un poquito caótico, tenemos que pensar en este ciclo que es un ciclo muy sencillo. Al principio, lo que nosotros vamos a identificar son oportunidades. Cuando alguien tiene una idea, cuando alguien viene y nos toca la puerta y nos dice, eh, oiga, pues he visto que en la máquina se desperdicia mucha masa de no sé qué o mucha X, porque esta lámina está de cierta manera que yo la tengo que estar doblando para que se pierda menos y tal. Y se me ocurre que si hacemos tal cosa, eso puede ir mejor. Eso es una oportunidad, es una idea. Lo mismo cuando yo no espero a que alguien me toque la puerta, sino cuando yo siento en una reunión a todas las personas de comercial y les pregunto, en 5 minutos quiero que me pongan una lluvia de ideas de cosas que ustedes creen que los clientes necesitan de nuestro producto, de nuestro servicio y que no les estamos dando. Papel y lápiz, boli y folios en blanco para todos. Y en 5 minutos la gente empieza a trasladarnos oportunidades, ideas que no todas van a generar valor. Por eso tenemos que pasar por este proceso. Esas oportunidades se cribarán y solamente las elegidas pasarán a una fase que se llama concepto, que son ideas que yo voy a meter en ese proyecto de desarrollo para poder desarrollarlos hasta poder tener algo que pueda yo valorar o validar y pueda saber si realmente se va a convertir en una solución. Cuando yo hablo de soluciones, ya estoy hablando de algo que crea valor. Estos conceptos que tengo aquí, oportunidades, conceptos y soluciones, son conceptos que están dentro de la norma y que vale la pena que escuchemos y que identifiquemos. La innovación parte de oportunidades, crea y desarrolla conceptos que si los validamos podemos llegar a soluciones. ¿Mm? Este es el zoom del capítulo 8 que hemos visto aquí en esta parte central del diagrama y podemos ver que es un poquito caótico.
En la norma ISO, perdón, en la norma UNE 166.001, el proceso entre la idea y la innovación, que así se llamaban antes, era un proceso lineal. Habían unas flechas secuenciales que nos iban a permitir desarrollar una idea hasta llegar a obtener un valor. Sin embargo, en la vida real eso no es así. Puede llegar alguien y tocar la puerta, alguien de operación, alguien que está en las máquinas, y decirnos que nos quiere enseñar algo que tiene montado en la máquina que hace que todo vaya mejor. Y entonces cuando bajamos nosotros a ver lo que ha hecho en la máquina, nos damos cuenta de que ya tiene, no es una oportunidad que identificar, sino de que ya ha hecho algo que ya está más o menos en esta parte central, de que es un concepto que ya está creado y que ya hay un prototipo que se está validando. ¿Cómo se está validando? Pues, pues mirar que hasta la semana pasada teníamos una merma del 3%, pero desde que he hecho yo este apaño en la máquina, la merma ha bajado al 1%. Pues eso ya está más parado en esta validación que concepto que en una identificación de oportunidades. Entonces, el inicio de mi proceso, de mi proyecto de innovación puede iniciar en cualquier momento. En este caso, yo me voy a saltar la identificación, me voy a saltar la evaluación, yo directamente voy a coger este concepto y voy a ver cómo puedo desarrollar y desplegar una solución. ¿Por qué? Porque esto, si yo lo veo como una innovación, como parte de mi proceso de innovación, a lo mejor no solo me está resolviendo un problema a mí en mi máquina. Si yo esto lo genero una solución que aporte valor, yo puedo vender una pieza distinta y nueva para todas las empresas que tengan una máquina como la mía, de tal manera de que yo tenga ahí, digamos, incluso otra línea de negocio. Yo les vendo un accesorio que sustituyen el cacharro A por el cacharro B que les he fabricado yo y van a disminuir su merma del 3% al 1%. ¿Vale? Yo estoy llegando a generar valor empresarial, mi marca incluso puede tener una diversificación a partir de esta iniciativa que alguien en producción vio claro y a lo mejor como él es un manitas y sabe hacer un apaño, pues ha hecho un apaño de algo que ha visto ahí. Pues todo eso tiene que fomentarse a través de esa cultura de la innovación y tendría que premiarse también. ¿Para qué? Para que esta persona que tuvo una buena idea, pues a lo mejor tiene otra. Y si tiene otra buena idea, que no se tarde 3 años en ponerse a ello. Que venga conmigo, yo le daré el tiempo, le daré los recursos, le daré el apoyo para que desarrolle esa idea y entonces podamos estar generando más valor para la organización a través del sistema. Hay un paralelismo entre ese proceso lineal de creación de innovación que planteaba un poco la norma UNE 166.001 y también en nuestra cabeza está, porque nuestras cabezas piensan muchas veces de un modo lineal y lo podemos ir encajando. Al final, todo tiene un encaje, simplemente tenemos que tener claros los conceptos para saber cómo interpretarlos. Todo comienza por una idea, una generación y captura de nuevas ideas que se priorizarán. A eso es a lo que se le llama oportunidades en la 56.001. Cuando esa idea priorizada se desarrolla y se valida, estamos hablando de conceptos. Y cuando ese concepto ha probado su funcionamiento, su valor o que realmente alcanza las expectativas que teníamos sobre él, entonces ya se convierte en una solución que yo puedo implementar internamente o lanzar al mercado. Y finalmente lo que tengo que hacer es evaluar todo el ciclo para el próximo hacerlo con mejoras. De nuevo, ciclo de Deming. Esto que tengo en estas 3 diapositivas es el índice de contenidos en la norma ISO 56001, que no me voy a detener a describirlo. Ya les he dicho muy rápidamente de que va el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Se los he puesto aquí para que lo tengan en las diapositivas, en los materiales, y que después ustedes lo puedan ver con comodidad y puedan ver un poquito más cómo se desgrana cada uno de estos tipos. Por ejemplo, liderazgo.
El punto del que he hablado, de que todo esto surge de la dirección y después cae en cascada. Pues podemos ver que el 5 se desarrolla en un 5.1, que es liderazgo y compromiso de la dirección, que se tiene que desarrollar una política de innovación, una estrategia de innovación y que se tiene que implantar una cultura de la innovación. Todo esto tiene que ver con la dirección, por supuesto. Tiene que asignar roles, tiene que asignar responsabilidades y tiene que dar autoridad en temas de innovación a las personas o los niveles adecuados, ¿vale? De nuevo, todo esto hay que contextualizarlo. No se asusten cuando vean estas diapositivas. Recuerda, si tú fueras la Ford Motor Company, tu política de innovación a lo mejor tiene que ser 5 folios, ¿sí? Si tú eres Google, a lo mejor son 25. Pero si tú eres una organización pequeña de 4 personas, tu política de innovación, pues a lo mejor con 4 párrafos es suficiente y cumple con lo que la norma pide que tenga. Lo mismo la estrategia de innovación. Si tú eres Google, tu estrategia de innovación, bueno, eso no tengo yo ni idea de qué tan amplio pueda ser, pero para ti puede ser 3 frases muy bien puestas, eso sí, de una manera formalizada y en un sitio estructurado y como parte del sistema, ¿vale? No vale en una servilleta. Vale, bueno, esto lo tienen aquí, dar un vistazo, es interesante, pero bueno, el resumen ya se los he dado antes y hay que quedarnos con esa parte global de la norma. Em, en el tiempo que tenemos de seminario, esto es una introducción, esto es una visión macro, simplemente saber qué hay dentro, cómo funciona, cómo interactúa. Si ustedes quisieran estudiar la norma de una manera más cercana, pues tendrían o que comprar la norma y hacer alguna formación o que buscar asesoría en algún sitio que tuvieran este servicio. ¿Vale? Los capítulos entre las normas interactúan mucho y hay otra figura de la norma que incluso te da una ayuda a saber cuáles son los capítulos que tienen que ver con el nivel estratégico, con el nivel de dirección, que son estos que están aquí arriba, que son el capítulo 4 y el capítulo 5, los que tienen que ver con los niveles intermedios, que tienen que ver con los objetivos, la determinación de los objetivos y su seguimiento, y después los que tienen que ver con la fase operativa, con la gente que va a estar desarrollando esos proyectos, que tiene que ver con la generación de iniciativas, ¿sí? Y con el desarrollo de esos procesos de innovación. Todo esto suena a pasta, todo esto suena a inversión, todo esto suena a euros. Tiene que haber una concordancia, tiene que haber un equilibrio entre los recursos que yo consumo y el valor que yo tengo de retorno. Esta frase tiene muchas lecturas. A lo mejor tú estás pensando en la lectura del proyecto, el proyecto de innovación. Si yo para este proyecto tengo que comprar una licencia de no sé qué, tengo que comprar una maquinaria que me cuesta X dinero y tengo que enviar a mi operario una formación que me cuesta tal, todo eso yo lo tendría que ver que regresa en la cuenta de resultados. Esa es una manera de leer esta frase. Sin embargo, ahora mismo que estamos hablando más de sistema, yo quiero que esta frase la vean a nivel de cada acción que van a hacer para el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión de la innovación, perdón. Es decir, me voy a ir a ese ejemplo que he dado del requisito que hay de tener organizada la documentación. Hay un requisito que yo tengo que tener un sistema de gestión de documentación. Pues yo voy a invertir un recurso para cumplir con ese requisito. Yo tengo que tener claro qué valor me va a retornar para que esa inversión de recursos sea equivalente. Es decir, si somos 4 personas o 5 personas que estamos en el mismo espacio físico y que todos usamos el mismo archivador físico y que todos usamos la misma carpeta compartida en el ordenador, pues en realidad
yo tengo que cumplir con ese requisito, pero es muy poco el valor que me va a dar tener un sistema de gestión de la documentación, porque todos siempre vamos a ir al mismo documento. Entonces, entre menos recursos pueda invertir yo para cubrir ese requisito, mejor. Y ahí es cuando les decía, con un Excel te basta. No tienes que comprar, porque los hay, sistemas de gestión de la documentación online o que te instalan directamente en tu servidor que cuestan un dineral. No tienes que hacer esa inversión, no tienes que hacer ese gasto. ¿Por qué? Porque aunque tú tuvieras, aunque te financiaran ahora mismo ese recurso, ese dinero para implantar ese software, no te va a dar más valor de retorno. No te compensa gastar ese recurso ahí, te compensa gastarlo en otro lado, pero ahí no. Ese recurso resuélvelo con un Excel, ¿vale? Que no es la norma ISO 56001. No es obligatoria. Tú puedes hacer también innovación sin tener implementada esta norma. Tú puedes coger esta norma, puedes mirarla, puedes elegir algunos de esos requisitos como buenas ideas e implementarlos en tu empresa y puedes estar haciendo un proceso de innovación. No quiere decir que si no tienes la norma no haces innovación. No, no es obligatoria. No es solo para grandes empresas. Se aplica a todos los tamaños, a todos los sectores y a todos los enfoques. Me da igual si eres una ONG. También puedes aplicar la ISO 56001 si eres una ONG, ¿vale? No indica cómo hacer las cosas. Te dice qué es lo que tienes que tener implementado. El cómo lo haces ya depende de ti. Tú puedes resolver ese requisito con un Excel o con un sistema impresionante. El auditor te va a poner el mismo tick, ¿vale? No es inmóvil en el tiempo. La norma va evolucionando. Ahora tenemos una versión muy nueva que es de hace unos meses, pero en unos años va a cambiar. A lo mejor en el 2030 tenemos una nueva versión de la norma. Sin embargo, no solo tenemos que ver esa evolución en el documento, tenemos que verla dentro de la organización. Yo ahora mismo, para poner en marcha la norma, me he hecho este Excel y lo estamos usando y nos va bien. Y viene el auditor y me certifica, nos va bien. No significa que ese Excel yo lo tenga que mantener hasta el 2050. Si yo me doy cuenta de que vale la pena modificar ese Excel y poner dos columnas más porque me viene bien, yo voy a poner dos columnas más. Eso ya es evolución, eso ya es una mejora, porque ya hemos visto que con esa información adicional vamos a poder hacer mejor las cosas. Vamos a dejar atrás la norma y vamos a pasar al tercer objetivo de la sesión, que es cómo se hace eso de la implementación o implantación de un sistema de gestión, sobre todo en una empresa pequeña y mediana, ¿vale? Cada sistema de gestión, como cada empresa, es único. Recordemos esa diapositiva con el embudo que puse al principio de la charla, ¿vale? La norma es la misma para todas las empresas, pero los recursos, el contexto y el cómo entendemos la norma y la vida en cada empresa no tienen nada que ver entre una empresa y otra, aunque los dos hagamos lo mismo. Los dos hacemos tractores, los dos hacemos aceite, los dos hacemos software. Bueno, pues no va a tener nada que ver el sistema de gestión de una empresa con la otra. Eso es muy importante que lo sepan, ¿vale? Etapas del proceso de certificación. La primera etapa es el diagnóstico. Tenemos que saber, perdón, tenemos que saber en qué estadio está nuestra empresa y qué gap tenemos contra los requisitos que nos pide la norma. Aquí en este caso, afortunadamente escuché la charla introductoria y esto encaja perfecto con lo que Andalucía Trade les acaba de ofrecer a todos hace media hora. Ese diagnóstico de innovación para pymes, el que les habló, encaja perfecto con esta etapa inicial del proceso de certificación. Si alguien está interesado en implementar y certificar este sistema, les recomiendo que se acerquen con ellos y que les pregunten por ese diagnóstico, porque ese es el paso inicial. Y un buen diagnóstico te va a ayudar a que todo lo demás vaya mejor, ¿vale? Una vez diagnosticado, sabes dónde estás,
sabes qué te falta y lo que tienes que hacer es crear o diseñar todas esas partes del sistema que te hacen falta. Implementar es la puesta en marcha. Yo he visto que me hace falta un Excel para controlar mis documentos, pues en esta segunda fase lo voy a crear, lo voy a diseñar. Pues voy a hacer un Excel con estos campos. Y después la implementación, quiere decir poner en marcha. Voy a hacer una reunión de las 5 personas de aquí de la empresa o de las 25, da igual, y les voy a decir que a partir del día de mañana todos los documentos los tenemos que registrar en esta Excel. Y que si alguien tiene duda de un documento, si es el vigente o no, tiene que venir a confirmarlo aquí. Cuando terminamos esta implementación de todos los elementos del sistema, nosotros vamos a pedir que un organismo acreditado venga a hacernos una auditoría, tras la cual, cuando nos ponga todos los checks de que cumplimos con todos los requisitos, nos va a entregar el certificado oficial de que cumplimos con un sistema de gestión en base a la norma ISO 56001 en este caso. ¿Vale? ¿Qué es la certificación de un sistema de gestión? Tú puedes tener un sistema de gestión o puedes tener un sistema de gestión certificado, ¿vale? La certificación es opcional. Así como es opcional tener el sistema de gestión con la norma, también es opcional tener el certificado. ¿Qué es una certificación? Es una verificación externa. Un organismo acreditado evalúa el cumplimiento de todos los requisitos de la norma a través de un proceso de auditoría. Esto es como, como si tú vas a una entrevista de trabajo y te preguntan por tu nivel de inglés. Tú puedes decir, pues mi mamá dice que hablo súper bien, ¿sí? Pues no vas a tener la misma validez a que tú digas, pues tengo aquí un C1 de la Escuela Oficial de Idiomas. Esa es la certificación del sistema de gestión, de que no me van a ver igual en esa entrevista de trabajo si aporto yo un certificado de un tercero que se dedica a eso. Así yo digo, pues mi mamá dice que yo hablo súper bien y si quieren charlamos un ratito. Que a lo mejor tengo yo la competencia de hablar en inglés, porque a lo mejor es que he vivido 10 años en Estados Unidos, pero a ojos de las personas que van a estar enfrente de mí, que no me conocen de nada y que van a tener que tomar una decisión sobre mí en 5 minutos, oye, van a sentirse más seguros si yo les doy un C1 de la Escuela Oficial de Idiomas, ¿vale? Ese carácter voluntario, nadie está obligado a ni a implementar ni a certificar el sistema. Es un reconocimiento formal. El contar con ese certificado va a demostrar ante terceros que yo tengo un compromiso con la innovación, que yo tengo una estructura y que esa estructura se mantiene el tiempo porque hay un tercero que me va a estar viniendo a revisar que eso está bien hecho. Ahora, ¿recuerdan cuando les hablé de que la ISO es una organización internacional? Pues eso tiene muchas ventajas. Eso quiere decir que si yo me voy con mi certificado de sistema de gestión ISO 56001 a cualquier país del mundo, en todos los países del mundo eso va a ser reconocido y va a proporcionar confianza a cualquier persona que lo vea. ¿Quién hace estas certificaciones del sistema de gestión de la innovación? Organismos certificadores acreditados, como por ejemplo AENOR, SGS, Bureau Veritas, etc. Estas acreditaciones ahora mismo están en marcha por parte de la INAC, de tal manera de que a día de hoy, a lo mejor no todos los certificadores pueden acreditar la 56001, pero en 6 meses seguramente todos lo tendrán en su oferta, ¿vale? Eso es porque hay un proceso que AENOR, por ejemplo, tiene que hacer ante ENAC para que tenga permiso de dar estos certificados. ¿Qué es una auditoría? He hablado que para que tenga un certificado tienes que pasar por una auditoría. Una auditoría es simplemente una revisión de que cumples todos los requisitos de la norma. Y hay una norma para hacer auditorías que es la norma 19011. Eso quiere decir que el auditor no va a llegar y va a hacer lo que se le ocurra. Él va a seguir una metodología estandarizada. Esto es algo que está muy planificado y es un examen a libro abierto. Tú te has preparado el examen y tú vas a tener el maestro que te va a hacer el examen, pero vas a tener el libro abierto, que es todo tu sistema de gestión, que quien mejor lo conoces eres tú. Lo tiene que realizar un profesional con formación y competencia específica y tiene una metodología rigurosa y documentada para que sea válida. Hay varios tipos de auditoría. Tú tendrás que hacer una auditoría interna que tiene una metodología específica
y después vendrá una auditoría de certificación. Esas auditorías son muy importantes para que el sistema se mantenga, porque no es lo mismo como nos relajamos todas las personas, porque esto es humano. Cuando nosotros tenemos pendientes, pero nadie nos va a venir a revisar ese pendiente, lo dejamos para después. Pero cuando sabemos que alguien nos va a venir a revisar ese pendiente, lo apresuramos. Entonces, esa es una gran ventaja de tener un certificado del sistema de gestión. Vamos a ver un poquito esa parte que estará seguramente en la mente de todos los asistentes. Bueno, ¿y esto cuánto se llama? ¿Vale? Esto es un orientativo, porque obviamente no es lo mismo una implantación en Ford Motor Company que en una organización de 3 personas, pero esta es una idea. Si tú tienes realmente la intención de implementar y certificar un sistema, tienes que pensar en unos 12 a 18 meses de implementación, ¿vale? Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero esto es una referencia, que te des una idea. Costes. Vamos a hablar de Pastuki. Pues el diseño e implementación de 650 euros hasta infinito, ¿vale? ¿Por qué? Porque te puedes comprar, si tienes la pasta detrás, claro, el software para gestionar los documentos que te va a costar 35.000 euros, más el mantenimiento que son 20.000 al año, ¿vale? Si quieres, puedes, vas a cumplir el requisito con ese software, sí, pero también puedes gastarte 0 euros con el Excel del que ya hemos hablado y que seguramente tú tienes en tu empresa. Bueno, es más, no, me voy a ir todavía más atrás, porque el Excel cuesta. Lo puedes hacer con el Google Sheets, con las hojas de cálculo de Google, que son gratuitas, ¿vale? ¿Por qué pongo 150 euros aquí como base? Pues bueno, tendrás que comprar la norma, que cuesta más o menos eso, 130, 150 euros. A partir de ahí, cuando tú te compras la norma y te la lees, el coste puede ser tan grande o tan pequeño como tú lo decidas o como tú lo requieras, ¿vale? ¿Qué costes pueden haber aquí? Formación, consultoría, desarrollo e implementación de herramientas. Como he dado el ejemplo de la gestión de documentos, hay muchas otras. Una política, tú cuando entiendes el requisito de la política, la puedes documentar tú a 0 euros, o puedes contratar un consultor que te puede cobrar X euros. Y después los costes de la certificación. Piensa en 2.000 euros, ¿vale? En 2.000 euros iniciales, y a lo mejor piensa en 1.000 euros anuales del mantenimiento. Esto es números redondos, pero siempre tienes que pensar que todo esto es una inversión que va a retornar en beneficios a medio plazo, porque hemos dicho que cuando implantas un sistema nuevo, eso está inicial y que necesita muchos ciclos para ir mejorando, para ir teniendo una madurez y para ir pudiendo entregarte todas las ventajas que tiene que entregar, ¿vale? En una pyme se puede implementar el sistema con recursos internos limitados. Sí se puede. Se puede sin gastarte un pastón. Lo único es que tendrás que entender los criterios de la norma, adaptarlos a tu realidad y desarrollarlos internamente. Que a lo mejor te llevas más tiempo, a lo mejor te llevas más tiempo. Pero por eso es tan importante esa figura central del liderazgo de la dirección, para que esto no se quede en una buena idea, no se quede en una iniciativa de 6 meses, sino de que realmente llegue a buen puerto. ¿Cuándo conviene certificarse? Hemos dicho que la certificación es opcional. Pues cuando necesitamos asegurar que se profesionalizan los procesos. ¿Por qué? Porque lo he explicado antes en la auditoría. Porque si me certifico, sé que voy a tener un auditor que me va a venir a ver cada año, y entonces ya les digo yo que cada año todo va a estar al día. Si no, se nos va a ir relajando el tema. O cuando necesitamos ese certificado para acceder a fondos públicos o generar confianza con potenciales socios estratégicos. Todo es una balanza de los beneficios contra los recursos que esto me va a consumir, ¿vale? Recordemos esto. Es, creo que, la tercera vez que aparece esta diapositiva en la presentación, pero esta es la parte más importante que quiero que se les quede a todos. Los requisitos nos dicen qué es, no cómo. Los cómo los tengo que determinar yo, y no tienen que ser cómo estratosféricos, no tienen que ser comos que nos cuesten un dineral. Pueden ser comos adaptados a mi empresa. Si en mi empresa somos 2, tengo que hacer un como para 2, no para 2.000, para 2.
¿vale? Eso nos da mucha flexibilidad. Recomendaciones para empezar: formación inicial en la herramienta, perdón, en la norma y las herramientas relacionadas, tener una planificación de tu proyecto, de lo que quieres lograr, con hitos en el tiempo, y comienza con cositas pequeñas y después ve haciéndolo mejor, cada vez mejor. Recursos útiles son necesarios. Primero, la norma. Controla la norma, conoce la norma. La ISO 56001 son los requisitos, pero el ISO 56002 no son los requisitos, pero te ayuda a entender mejor los conceptos, los principios y cómo implementar ese sistema en tu organización. Te recomiendo que también la veas. Instituciones de apoyo. Aquí tenemos Andalucía Trade, que les da un montón de servicios y que les da un montón de ventajas para que ustedes puedan llevar a cabo un entendimiento mayor de esta norma. Y asesoramiento experto, pues de quien quieran. Aquí hay centros tecnológicos de referencia. A lo mejor tú te interesa saber quién está innovando en tu campo, pues busca un centro tecnológico de tu sector o consultores especializados en tu sector para que te acerquen a otros socios estratégicos. Todo esto es lo que está alrededor de un sistema de gestión de la calidad, perdón, de la innovación. Es que también hago muchas cosas de calidad y me tira para allá el tema. Eh, pues bueno, me extendí unos minutos más de lo que esperaba, pero espero haber eh, dado las bases más generales como para que se planteen dudas y preguntas al respecto de esto que después se puedan ir contestando o ahora o a lo largo del resto de los seminarios. Lo más importante es sembrar esas ideas iniciales que nos despierten la curiosidad y que nos permiten ir avanzando en este tema y en general en la organización. Muchísimas gracias, Rafael. Como bien dice Rafael, os invitamos a todos a abrir este espacio de preguntas. Aquellos que deseen realizarle una pregunta a Rafael o a nuestra compañera Cristina, lo único que tienen que hacer es clicar en el icono de reacciones, el que aparece debajo de su pantalla con la imagen de un corazón. Y entonces le aparecerá la opción de levantar la mano y con ella le podremos activar su micrófono. Gracias a todos por vuestra asistencia, a Rafael y a Cristina por vuestra intervención, y nos vemos aquí el lunes que viene, 19 de mayo, en el webinario Incentivos Fiscales para las Islas de Magí. Recordaros que para SEO os podéis inscribir hasta el domingo 18 en el enlace del formulario de la inscripción que se os facilitó en el programa del ciclo. Y dicho y esto, nada, por parte nuestra... Ah, y aquí aparece una pregunta en el chat, parece. Un segundito. Ah, muchas gracias. A vosotros, a vosotros. Pues nada, entonces damos por finalizado hoy el webinario y lo veis exactamente. Mira, muchísimas gracias, muy buena exposición, ha quedado todo clarísimo. Y nada, pues nos emplazamos al lunes que viene para seguir este ciclo de 8 sesiones que esperamos que os sirvan a todos.